Comencemos entonces nuestra reunión de hoy acerca de un tema que venimos debatiendo, conversando, que es el tema toma de la mordida constructiva en todas sus magnitudes, en todos sus tópicos. Decíamos ayer que después de haber decidido el posicionamiento de la mandíbula, después de haber estudiado en 1000 ayudas diagnósticas la posición de la mandíbula, de si iba a estar adelante o atrás según fuera el caso, si se iba o no a corregir las desviaciones de la línea media ósea, y ante todo si se iba, qué apertura se iba a hacer, respetando, decíamos, el espacio libre de reposo postural o el espacio fisiológico. Entonces conversamos mucho acerca de todos estos elementos y hablamos que había 4 ítems a cumplir, que el primero era la planeación de lo que se iba a hacer, la planeación del procedimiento que se hizo hace 2 días. Ayer hablamos de la información o el protocolo informativo al paciente, la enseñanza, el ejercicio de qué mordida era la que iba a hacer, y luego hablamos de la mordida como tal. Esa mordida, aunque la hicimos en los modelos, no se hará nunca en los modelos. Finalmente se hará en el paciente y después se sacará del paciente y se traerá a los modelos. Se traerá a los modelos donde se deberá corroborar. En la primera reunión hablamos de unas rayas, devolvámonos un poquito. En la primera reunión hablamos de hacer estas rayas, que eran las que nos iban a permitir evaluar la mordida constructiva una vez se hiciera. Hablamos de las líneas medias óseas, hablamos de estos parámetros frontales, estaban los parámetros frontales, estas 2 líneas son los parámetros frontales, estos son los parámetros sagitales o anteroposteriores, estos 2, el de allá y el de acá. Y estos parámetros, este establecimiento de esta raya usando como regla el borde incisal de los incisivos, terminaba siendo el parámetro de orden vertical que nos iba a mostrar la separación de estos elementos. Esas rayas se hacían en los modelos el día que se estaba planeando, se usaban incluso con el paciente para explicarle qué era lo que iba a hacer, y después se llevaba la mordida a la boca y en la boca se hacía el procedimiento de una manera muy rápida, porque se había, decíamos ayer, adoctrinado al paciente, habíamos ejercitado al paciente. Entonces traíamos la mordida, la montábamos en los modelos y aquí comenzábamos la evaluación. Pero antes de hacer la evaluación era necesario recortar los excesos sobrantes que pueden estar tocando estructuras blandas en la boca. Entonces era necesario recortar esto con un bisturí, no con una navaja. A veces las navajas son tan gruesas que terminan deformando la cera, por muy buen filo que tengan. Entonces, no con navaja, con un bisturí, algo muy delgado, que no nos afectara la mordida, hacíamos ese recorte. Ese recorte aquí quedó mal hecho. Aquí debería haber entrado un poquito más, vamos a tratar de hacerlo. Yo les he contado que yo meto las manos por un huequito y me quedo, en fin, cortamos esto, meto las manos por un huequito para poder hacer esto, para que no, y a veces me cuesta trabajo maniobrarlo allá porque estoy viendo a través de una cámara. Entonces una vez recortamos, yo ya había recortado este lado, una vez recortamos esto, vengo y traigo la mordida, vengo y evalúo la mordida y digo, hombre, estas líneas yo las tenía en una continuidad perfecta. Eso nos lleva a pensar que de pronto aquí, esta raya debería haber seguido por acá, pero está acá, es decir, aquí puede haber 2 milímetros. Igual acá esta raya, la continuidad de esta raya que se habían hecho en continuidad perfecta, nos muestra esta raya aquí.
que nos puede llevar a pensar, esta raya me quedó mal hecha, yo pienso que era un poquito más adelante, nos puede llevar a pensar que aquí tenemos una protrusiva por ambos cóndilos similar. Si esa protrusiva fue similar y las líneas medias óseas estaban coincidentes, es muy probable que las líneas medias óseas sigan coincidentes. Yo traje una mordida para mostrarles este ejemplo y la debería haber mostrado antes. Hablábamos ayer de qué era lo que debería tener la cera, y decíamos que no debería haber excesos sobrantes, que los anteriores no intervenían en la mordida, y hablábamos de esto. Si cortáramos esta mordida, yo no me voy a desgastar cortándola, y evaluáramos que por este cóndilo hay retrusiva, aquí por este cóndilo hay retrusiva, por este hay protrusiva, hay una desviación de la línea media, o sea, no sabemos cuánta apertura hay porque los anteriores no dejaron evaluar el procedimiento como tal. Entonces, en esa medida teníamos que tener muy claro y dejar los dientes anteriores libres para poder evaluar. Recuerden que dijimos ayer que los anteriores no intervenían en la mordida constructiva. Observen esto, por favor. Observen esto, por favor. Entonces, veníamos evaluando que por aquí hubo 2 milímetros de protrusiva, que por aquí hubo 2 milímetros de protrusiva, que muy seguramente las líneas medias óseas están coincidentes, que muy probablemente entre este punto y este punto hay 2 milímetros, que era lo que estábamos buscando, y estábamos desescondiendo otro tanto, que era este, que había una raya por acá, estábamos desescondiendo este pedazo, es decir, de este punto, de estos dos parámetros de orden vertical, podrían sospecharse 7 milímetros tal vez, 5 que desescondíamos y 2 que acá es posible que haya un poquito más de 2. Y entonces aquí tenemos una apertura por encima del espacio fisiológico. Es importante entonces que entendamos que aquí lo que vamos a hacer con estos parámetros que hicimos el primer día es permitirnos evaluar la mordida constructiva. Permitirnos evaluar la mordida constructiva, porque si no tenemos cómo evaluarla, va a ser muy difícil. De hecho, esta mordida hecha en la mano, pues por eso ahora lo ideal es hacerlo en la boca, ¿cierto? Esta mordida nos muestra lo que estábamos proyectando, lo que queríamos hacer. De hecho, recuerden que estos modelos fueron recortados con la mordida constructiva, con la oclusión habitual en posición, y yo quiero que ahora observen por acá, observen este corte del modelo, este recorte del modelo. Estos dos modelos fueron recortados con la oclusión habitual, y eso es lo que nos lleva a ver que ahora el modelo inferior se desplazó hacia adelante, es decir, abandonó este corte. Estos dos cortes fueron hechos al mismo tiempo con los modelos juntos en oclusión habitual. Pero aquí podemos apreciar entonces la misma protrusiva por ambos cóndilos. Es posible que en alguna mordida descubramos esto, descubramos que partimos de la oclusión habitual, que recortamos los modelos con la oclusión habitual y tenemos esto, tenemos mayor protrusiva por este cóndilo. Es muy importante tener todos estos referenciales para evaluar y juzgar la mordida constructiva, evaluar esto, miren esto por favor. Entonces, aquí de esta manera evaluamos la mordida constructiva. Evaluamos con los parámetros frontales, estas líneas son los parámetros frontales, lo estamos diciendo desde la primera reunión. Estos son los parámetros verticales para evaluar el grosor o la apertura anterior. Recordemos que la apertura anterior debe partir por encima del espacio libre de reposo postural, que en el primer video hablábamos que eran 4 o 5 milímetros de apertura anterior, no de separación entre bordes incisales, sino de parámetros preestablecidos desde la oclusión habitual, una separación de 4 o 5 milímetros. Hablábamos de los parámetros sagitales, los elementos de evaluación sagital o anteroposterior. Ahora, estos parámetros nos van a permitir evaluar una mordida en todas sus dimensiones, y es fundamental hacerlo, es fundamental hacerlo. Bueno, recordemos que en esencia lo que hace la mordida constructiva, esto lo dije ayer, lo voy a decir hoy de nuevo, lo que hace la mordida constructiva es reproducir un determinado punto en el espacio, un espacio tridimensional, anteroposterior, vertical y frontal. Frontal es la relación lateral de la mandíbula con la maxila.
Entonces, lo que hace la mordida constructiva es reconstruir una posición que se ha escogido como elemento, como preactivación funcional de un aparato de ortopedia bimaxilar. Entonces es esto, es reconstruir esta posición que fue la que determinamos. Esto se va a hacer definitivamente mediante una mordida que decíamos ayer que existen 1000 formas de hacerlo, y había alguien que nos hablaba de que de pronto esta cera roja no era la mejor para hacer mordidas, que de pronto con la cera metalizada nos iba a ir mucho mejor, y hablábamos de esta cera metalizada. Y sí, seguramente que así es. Esta cera metalizada nos va a permitir, después de pasarla por agua caliente a 60 grados centígrados y después de dejarla enfriar, nos va a permitir guardarla y transportarla al laboratorio, que es importante. Ahora, realmente tenía razón el doctor cuando dice que esta cera es muy débil. De hecho, hay quienes la hacen con cera amarilla. Ahora, pero si esta mordida se hace porque el aparato se va a hacer en el mismo lugar donde se tomó la mordida, en el consultorio odontológico, pues de pronto la única misión que tiene esta mordida es poder permitir que el articulador, la bisagra, cualquier herramienta sostenga esta misma relación, decíamos en la primera reunión, y que podamos sacar esta mordida de acá, echarla a la basura, o a la basura no, guardarla en algún lado, pero evaluar que se reproduzca ese espacio funcionante. Esto se llama el espacio funcionante del aparato, es réplica, es el negativo de un positivo llamado mordida constructiva. Este negativo, este espacio va a ser finalmente la preactivación funcional del aparato, y el espacio funcionante es el espacio que tendrá que respetar la mandíbula, porque entre ella y la maxila media un aparato bimaxilar llamado aparato funcional bimaxilar. Entonces, en esa medida, la reunión de hoy pues básicamente mostraba cómo se evalúa la mordida. Recordemos que entonces hay que recortar la mordida, que los anteriores no intervinieron en la mordida. Esto me olvidó ahora, pero es muy importante. La mitad distal del último molar presente en boca va libre, no se extiende la cera. O recordemos que si yo uso la cera hasta acá y la cera se extiende, cuando el paciente cierra y la muerde, la cera se extiende a la zona retromolar. Tejidos que en la boca son resilientes, pero aquí no son resilientes. Es decir, cuando yo corto cuando por cualquier razón la mordida se me fue hacia la zona retromolar, yo tengo que cortarla en el sector posterior y no la puedo calzar en posteriores. Ahora, eso es lo que nos ha llevado a pensar muchas veces que estas mordiditas, que esto como mordida constructiva sirve. Realmente lo que ocurre con esto es que el paciente queda calzando en los modelos, pero en la parte de atrás, ¿cierto? Entonces, la idea es que sea una mordida constructiva, un procedimiento que va a ser la preactivación funcional del aparato. Entonces, básicamente es esto lo que quería contarles. Esta es la reunión de hoy, es muy corta, es la evaluación del procedimiento. Si hay preguntas, adelante, para que demos por terminada esta disertación de la toma de la mordida constructiva. Recordemos que lo vertical definitivamente tiene que ver con la altura facial inferior. ¿Cuánta es la apertura que yo debo hacer? Ahora, en general, todos tenemos muy claro que la mordida constructiva o que los aparatos funcionales bimaxilares hacen avance de la mandíbula o retruyen la mandíbula, tratan las clases 2 o tratan las clases 3. Todos tenemos muy claro esto. Todos tenemos muy claro que los aparatos bimaxilares corrigen las desviaciones funcionales que puedan existir en la línea media ósea, el plano frontal. Pero a veces yo no veo tan claro cuál es la misión vertical de la mordida. ¿Pretende la mordida constructiva aumentar la dimensión vertical, disminuir la dimensión vertical? Ahora,
recordemos que los aparatos bimaxilares pueden tener o no acrílico interoclusal, es decir, puede haber un componente interoclusal, decíamos en la primera reunión, puede haber un componente interoclusal aquí en medio de ellos. Y puede estar mixto, ese componente interoclusal puede estar en contacto solamente con los superiores y no contacto con los inferiores. Escasamente o rara vez va a tener que tener contacto con los inferiores y dejar los superiores libres, escasamente, muy difícilmente. Pero en esencia los aparatos bimaxilares van a tener o no componentes interoclusales. Ahora, si no tienen componentes interoclusales, si el aparato suyo, Bionator, Clam, Bindler, no tiene componentes interoclusales, el Bindler no los tiene, pues obviamente, entonces hablemos mejor de Frenkel. Si el Bionator, el Clam o el Frenkel suyo no tiene componentes interoclusales, estos dientes estarán libres para hacer egresión, pero si tienen un componente interoclusal y ese componente interoclusal es muy grueso, hará una ingresión, es decir, hará una reclamación del espacio fisiológico, y ante esa reclamación del espacio fisiológico, el acrílico interoclusal hará estímulos de ingresión. Ingresión es lo contrario a egresión. Entonces, en esa medida tendrá mi paciente, mi aparato, componentes interoclusales. Si los va a tener, ¿de qué dependerá? Este caso en particular es un caso que, aunque todavía no han hecho aparición los 7 que decíamos en la primera reunión, participan del aumento de la dimensión vertical, y los 8 y los cordales incluso también, pero este paciente que está a la altura, que está en los 6 apenas, en mediana erupción, no ha empezado todavía su segundo recambio, es muy normal que tenga un overbite tal vez del 50%, pero aquí definitivamente hay una altura facial inferior. Me las mostraba alguien estos días, la doctora, la dueña de este caso, me mostraba el paciente, y definitivamente la altura facial inferior está disminuida, pero también está el overbite está aumentado, hay un 80%, hemos dicho, desde el primer día. Entonces aquí debe haber un aparato con acrílico interoclusal mixto, decíamos incluso desde el primer día. Aquí debe haber un acrílico interoclusal que deberá estar en contacto con estos dientes superiores y que no deberá estar en contacto con estos posterior-inferiores, para que estos posterior-inferiores puedan egresar. Y ojalá este aparato tuviera algo que hiciera una excitación en estos bordes incisales para fomentar un poquito más ese crecimiento vertical. En síntesis, este paciente, este caso en particular, seguramente será un aparato que necesita un componente interoclusal mixto. Pero si este paciente estuviera muy bien, un overbite muy ideal, seguramente necesitaría un componente interoclusal, un acrílico interoclusal, muy cercano del espacio libre de reposo postural, es decir, la apertura que hicimos ahora, que tiene 2 o 3 milímetros entre bordes incisales, podría ser que no fuera tan necesaria, que con una mordida de 5 milímetros fuera necesario, con esta mordida. Y habría un componente interoclusal que no le permitiría ni egresar ni ingresar, porque seguramente la altura facial inferior va muy bien. Pero también podría haber otro caso, donde haya una rotación mandibular o haya una altura facial, una mordida abierta, no por hábito, porque muchas mordidas abiertas por hábito es posible que estén muy bien verticalmente, incluso que pueden estar disminuidas. La mordida abierta por hábito es otra cosa. Pero que un paciente por rotación mandibular o mordida abierta esquelética necesite cerrarse la mordida, es posible que haya que poner un componente interoclusal completo en este sector, un acrílico interoclusal, superando el espacio fisiológico, para que haya un hundimiento de estos procesos alveolares que debe referirse como ingresión, ¿cierto?, de estos dientes y de estos dientes. Ahora, frente a esto voy a hacer un comentario que me encuentro mucho a veces en los estudiantes. Cuando usted tiene un aparato con acrílico interoclusal, no crea que porque usted le desgasta ese componente interoclusal que usted tiene acá, que porque usted desgasta el acrílico, la mandíbula va a entrar hacia allá porque usted lo desgastó. No, el aparato está mucosoportado o dentosoportado en el sector anterior por unas guías incisivas si fuese un Clam, por un acrílico si fuese un Bionator. El aparato está soportado en el sector anterior. Y esto es para que aclaremos que no porque el aparato tenga acrílico interoclusal, yo puedo desgastarle al acrílico interoclusal y entonces la mandíbula se va a arrimar. No, yo puedo desgastarle a un acrílico interoclusal en este caso, pero el espacio me va a quedar ahí, el espacio que desgasté acá me va a quedar ahí, y me va a quedar muy bueno que me quede, porque eso va a ser
egresión o crecimiento vertical. Es posible que usted reciba un aparato con acrílico interoclusal completo, en contacto con los superiores y con los inferiores, pero que usted necesite que unos dientes hagan egresión, haga crecimiento vertical. En esa medida, usted deberá venir a hacer un desgaste en ese componente interoclusal para dejarlo libre. Este contacto deberá quedar así para que estos dientes puedan egresar, no la mandíbula. Insisto, el aparato está soportado en el sector anterior. Entonces, es eso, básicamente, que entendamos que el componente interoclusal es un elemento de orden vertical importante para manejar y que va a resolver problemas de orden vertical. Ahora, el primer plano a tratar, escúchenme esto que lo dije en la primera reunión, el primer plano a tratar es el plano vertical. Usted puede expansionar estas arcadas, corregir estas líneas medias óseas, pero si este paciente sigue en este atrapamiento mandibular, la función masticatoria como tal seguirá haciéndose de esta manera, en apertura y cierre meramente, y las excursiones laterales no aparecerán. Al no aparecer, el paciente se quedará atrapado, seguirá siendo atrapado, mientras que pensémoslo de otra manera. Supongamos que usted aumenta la dimensión vertical mediante egresión o crecimiento dentoalveolar de estos posteroinferiores. Nada más, usted no hace sino eso. Esta mandíbula empezará a excursionar lateralmente porque no está atrapada, está desatrapada. Y si hace estos tallados que explicábamos en la primera reunión, este tallado en la vertiente distal del canino deciduo inferior y en la vertiente mesial del canino deciduo superior, estos desgastes. Si usted hace estos desgastes y desprofundiza esta mordida, donde la debe desprofundizar, dándole crecimiento al cuerpo, dándole crecimiento vertical al cuerpo mandibular, crecimiento vertical, no estoy hablando de alargamiento del cuerpo, que es otra discusión. Si usted hace este crecimiento, esta mandíbula podrá dinamizarse más, excursionar lateralmente, y es posible que eso redunde en el desarrollo transversal de estas arcadas, que se aprecian con alguna estrechez y puntiaguda, tanto esa como esta. Entonces, es posible que si usted centra su atención en el plano vertical y desprofundiza a este paciente, tenga usted una mejor respuesta. De hecho, muchos clínicos, en lugar de aparatos bimaxilares, usan placas activas. Muchos clínicos aquí usarían una placa activa. Lástima que todavía les metemos arco vestibular de Hole, pero una placa activa, una placa expansiva, con un tornillo muy puesto en el sector anterior y con un plano de mordida anterior, un PAMED propioceptivo, por ejemplo, que produzca una excitación de estos bordes incisales, eso podría hacer que esto excursione mejor, y que al excursionar mejor, y al tener mayor tamaño, que esta mandíbula migre hacia adelante, ¿cierto? De hecho, no solo con aparatos bimaxilares se llega a la conquista de las alteraciones esqueléticas de relación intermaxilar, ¿cierto? No solamente a base de eso. Las placas activas existieron antes que los aparatos bimaxilares, son de 1930, de Kantorovich, Korhaus, Bosch, Martin Schwarz. Todos estos autores comenzaron la ortopedia con placas activas, después fue que pasaron a los aparatos bimaxilares en Alemania, pero en general las placas activas también pueden llegar a conseguir el tamaño de las arcadas dentales. Y yo voy a hacer una abrebocas, de nuestra siguiente reunión. Nuestra siguiente reunión hablará de la ortopediodoncia, de cómo hacer ortopedia no con aparatos bimaxilares, porque estamos casi convencidos de que los aparatos bimaxilares el paciente de hoy no está en condición de usarlos. Entonces voy a hablar de un concepto llamado ortopediodoncia, de hacer primero el tamaño de las arcadas dentales versus los aparatos bimaxilares. Los aparatos bimaxilares procuran primordialmente la correlación intermaxilar, primordialmente, el avanzar, el retruir. Pero secundariamente buscan el tamaño de las arcadas, o esperan que el tamaño se dé partiendo de la primera correlación de la mordida constructiva, lo que estuvimos debatiendo esta semana. Yo, en la siguiente reunión, le voy a hablar de cómo conseguir primero el tamaño de estas arcadas
¿Y de qué manera hacer la expansión de estas arcadas? Porque hay que hacer de pronto una expansión primero, es decir, hay que darle ventaja a una de las expansiones, después veremos cuál. Dándole ventaja a una de las expansiones, podremos hacer que la mandíbula, que viaja por este corredor de fosas, esto lo he dicho varias veces, la mandíbula viaja anteroposteriormente por este corredor de fosas, por aquí viaja la mandíbula, por aquí camina la mandíbula. De repente, el día que entendamos que podemos expansionar las arcadas habilidosamente y sabiendo que tenemos que expansionar una más que otra, podemos hacer que la mandíbula migre en sentido anteroposterior, después de entender el patrón de rotación mandibular, el patrón genético de rotación o el patrón de desarrollo de la mandíbula. Después de entender eso, podemos saber qué tendencia tendrá esta mandíbula en el caso de que yo expansione el maxilar. Yo sé que esto es un poquito enredado porque finalmente no lo tenemos claro todavía en la mente. En general nadie ha hablado de ortopediodoncia. Y proponer cosas nuevas en nuestras sociedades, todas ávidas de cambio, pero nadie se atreve a cambiar. Proponer cosas nuevas en nuestra sociedad es un poquito complejo, pero vamos a ir avanzando hacia el concepto de ortopediodoncia, de aparatos de ortopedia monomaxilares, más fáciles de usar por los niños, que buscan primordialmente darle tamaño a las arcadas dentales para que ellas habiten en paridad, cohabiten como entidades unívocas que son, darles un tamaño acorde para que cohabiten, para que tengan correspondencia biunívoca como entidades unívocas. Entonces eso es un poquito difícil de entender, pero es una propuesta nueva, es decir, trabajemos desde el tamaño para buscar luego la relación, no como lo hemos hecho toda la vida, que es trabajemos desde la relación para buscar luego, para que se dé luego el tamaño. Y muchas veces cuando ese tamaño no se da, esos maxilares no pueden cohabitar aquí, porque no hay paridad oclusiva. Es decir, este aparato estuvo 3 años aquí bregando a avanzar esto y tiene el componente muscular y tiene el patrón funcional, pero no está el mecanicismo oclusivo, no hay un mecanicismo oclusivo porque no hay paridad en las arcadas dentales. Entonces esta mandíbula no puede cohabitar acá. Entonces ella, para hacer el acto de la masticación, viene y lo hace aquí, que es donde está verdaderamente cómoda. La propuesta de la ortopediodoncia es: hagamos tamaño de las arcadas dentales, hagamos planeado, tenemos que saber cuál de las dos arcadas vamos a activar, no primero, sino mayormente que la otra. ¿Cuál de las dos arcadas vamos a activar mayormente que la otra? Para que ellas, dentro de ese juego de equilibrio, busque moverse en sentido anteroposterior. Básicamente es eso. Entonces, quiero que ustedes... esa es la siguiente reunión. Hemos terminado hoy. Muchas gracias. Yo voy a mirar aquí a ver si soy capaz de leer una pregunta. Visualiza las ofertas más cercanas, pero antes verifica tus datos para mayor seguridad. Ayúdanos a construir la confianza en la comunidad CIB. Busca las ofertas que más te convengan. De repente recuerden que estaremos en México, en el mes de febrero estaremos en México, en Sinaloa, en Culiacán, en el DF, y de repente nos vemos también en Tijuana. Y que en Argentina estaremos en la Patagonia, en Neuquén, estaremos en el mes de junio del próximo año. En este curso ya no hay espacio para inscribirse, pero de pronto abrimos otro cupo. Nada más, muchas gracias.